Muy buenos días, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 3 de junio del 2020 estamos en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Una vez más transmitiendo a través de esta plataforma del Facebook a todos aquellos que están allí por conectarse o por ver este video, para que podamos entrar en un tiempo con el Señor, para poder recibir una palabra de parte de Dios, una enseñanza, una instrucción que nos lleve cada día más al conocimiento de Él, que nos lleve a tener esa relación con Él en este tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Yo agradezco en este tiempo la mano de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre este tiempo en el cual Dios nos está resguardando, ¿sí? Resguardando de todo peligro, ¿sí? De todo lo que está sacudiendo al mundo. Usted sabe que nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, estamos resguardados bajo su mano. Estamos en este tiempo compartiendo, ¿sí? Más que nunca el Evangelio de Jesucristo, más que nunca hablando de Él, hablando a las personas, ¿sí? Más que nunca del Señor, porque entendemos que ya queda poco tiempo, ¿sí? De que la Iglesia esté aquí en la tierra, ¿sí? Estamos en un tiempo en el cual, en el final de los tiempos, en el cual el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su amada, ¿sí? Está a las puertas de venir a buscar a su Iglesia, de venir a llevársela para las bodas del Cordero, para allí casarse con su amada. Amén. Entonces nosotros, más que nunca en este tiempo, los ministros de Dios, tenemos que estar preparando, ¿sí? Preparando a la iglesia para ese encuentro, ¿sí? Vestir a la novia, amén, vestir a la novia con ropas de lino fino, vestir a la novia bien ataviada, para que pueda llegar a ese encuentro con el Señor de manera impecable, sin taches, sin arrugas, dice la palabra, para poder casarnos con el Señor. Amén. Yo bendigo este tiempo que podemos, a través de estas plataformas de las redes sociales, de poder comunicar una palabra de parte de Dios, ¿sí? Una herramienta útil en las manos de aquellos valientes, ¿sí? En el cual están dispuestos a enfrentar al mismo enemigo, a enfrentar al mismo sistema, a enfrentar a toda una horda de espíritus que vienen a atacar constantemente a este mundo y al cuerpo de la iglesia también. Amén. Sabemos y entendemos que el enemigo que más está enfurecido es con la iglesia, más que con el mundo. Amén. El mundo ya lo tiene controlado. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? ¿No? Debilitar a la iglesia, ¿sí? Debilitándola. ¿Y cómo la debilita? ¿No? Poniendo pensamientos en el hombre, en el cristiano, que no van conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros que tenemos la palabra verdadera, yo les voy a estar compartiendo la enseñanza de hoy. Esto es una breve introducción, ¿sí? En el cual usted tiene que entender que estamos en un mundo de conflicto. Amén. Y esta mañana yo quiero hablar sobre el conflicto. Amén. Tanto que al punto de saber por qué se generan los conflictos, para qué y qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, en medio de todas estas situaciones. Amén. Pero antes que nada quiero orar para que podamos estar en la presencia de Dios y que Él fluya a través de su Santo Espíritu, compartiendo lo que Él tiene para decirle en esta mañana. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana que nos has regalado, Señor, el privilegio de poder levantarnos, de poder estar en pie, Señor. Es por tu misericordia que cada día son renovadas, es por tu gracia que nos sostiene, Señor amado, que podemos en este tiempo acudir al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, Dios mío, en el cual sabemos que allí, Señor amado, la persona que entra al trono de la gracia no puede salir como entró, sino que sale justificado, santificado, y sale, Dios mío, para enfrentar, Señor, nuevamente a todo lo que está por delante. Yo te doy las gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos transmitir a través de esta plataforma, Señor amado, de las redes sociales,
tu palabra, Señor, que sea impartida, que sea dispersada, Señor amado, por todo terreno, para que pueda llegar a una tierra fértil, Dios mío, la palabra, y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. En el nombre de Jesús bendigo este tiempo, esta transmisión, que tú te muevas, fluyas a través de ella, Señor, que los que van a estar mirando esta transmisión o este video luego, Señor, tú le estés hablando y mostrando, Dios mío, a través de las Escrituras, tu pensamiento, lo que tú dices, Señor, y lo que tú quieres para tu pueblo. En el nombre de Jesús te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza. Por todo, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia y por tus bondades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Saludo y bendigo a aquellos que se están conectando. Yo no sé por qué no puedo ver a quienes están. Tal vez ha modificado algo, ¿no? Que no puedo ver quienes están del otro lado, pero yo los bendigo. Sí, sé que están allí, sé que van a estar viéndolo luego. Que usted pueda transmitir, Señor, pueda compartir en sus muros, en sus grupos, Señor, al Señor, a la palabra, para que podamos llegar a todos aquellos que necesitan al Señor. Amén. Sabemos que todos necesitamos al Señor. Entonces es importante que podamos evangelizar en este tiempo, llevar la palabra, ¿sí?, hasta lo último de la tierra, dice la palabra, ¿no? Que tiene que llegar antes que el Señor venga. Amén. Entonces nosotros como iglesia somos lo que debemos llevar, ¿no?, la palabra, esa voz de Dios a este mundo, para que no tengan el día de mañana delante del trono de Dios que nadie le dijo. Amén. Inclusive, ¿no?, nosotros como cristianos, como hijos de Dios también, ¿sí?, se nos va a pedir cuenta. Amén. En el tribunal de Cristo, de todo lo que hemos escuchado, aprendido, sí, y lo que hemos hecho. Entonces, en este tiempo yo le animo a que usted y yo podamos entrar en la sintonía de Dios. Amén. Que usted y yo como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, sí, que podamos entrar en la misma sintonía que Dios. Amén. Entonces, en esta manera quiero leer como base de esta enseñanza en Daniel, el profeta Daniel, capítulo 10. Vamos a leer, sí, el versículo 1. Como base, que dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén. Cuando uno lee las Escrituras y empieza a ver que el Señor habla una palabra a un siervo de Dios allí en la palabra, en la Biblia, nos damos cuenta de que se desata, ¿no? Se desata un conflicto. Amén. Se desata un conflicto. Siempre ahora vamos a ver a través de esta enseñanza que cuando el Señor nos habla o manda una palabra, ¿sí?, se desata un conflicto. ¿Sí? Se desata un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? ¿Sí? ¿Qué es el conflicto? El conflicto es oposición, ¿sí?, o desacuerdo entre personas o cosas, o una guerra o combate derivado de una oposición o rivalidad prolongadas. Y también tiene que ver con adversidad. Amén. Saludo y bendigo a Marcelo Figueroa, que está allí conectándose, de aquí a la Casa Apostólica Manuel de la ciudad de Mendoza, casa en la cual nosotros pertenecemos. ¿Sí? Estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo y la pastora Gabriela Muñoz. ¿Sí? Estamos aquí en Quilmes, en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de esta plataforma. Amén. Entonces le decía, conflicto es todo lo que se opone, ¿sí?, o está en desacuerdo a una verdad, en este caso de Dios. Amén. Muchas veces hemos entendido que venir al Evangelio o convertirse a Cristo, ¿sí?, y yo le enseñaba en los miércoles anteriores, de que las personas llegan a la iglesia tal vez con una situación, ¿no?, con una situación de necesidad, tanto sea una enfermedad para que sean sanados, o problemas económicos, o no tienen trabajo, o tienen una situación difícil en su casa, ¿no?, o en su familia, en su matrimonio,
Entonces, a la gente piensa que Dios nomás la llama, ¿sí? Para lo urgente, ¿verdad? Para sanar esa enfermedad, para darle un trabajo, ¿no? Muchas veces se ha estado predicando el Evangelio como que, bueno, el Dios que da, ¿no? El Dios que hace, el Dios milagroso, el Dios poderoso, que sí tiene poder para hacer todo eso, pero más interesado está Dios, ¿sí? En hacer que esas personas que llegan a la casa de Dios, a Cristo, ¿sí? Haga algo, ¿sí? Para Él. Amén. Toda persona que llega a los pies de Cristo, todas las personas que llegan a convertirse a Cristo, hay un llamado de Dios, hay un propósito en el cual tiene que cumplir en la tierra. Amén. No solamente que Dios llama a la gente para entretenerla, ¿sí? Un tiempo en una casa, en una iglesia, sino que la llama para algo eterno también, ¿no? Para algo que pueda hacer, ¿no? Allí para el reino de Dios. Amén. Entonces Dios está interesado en este tiempo de hacer entender a nosotros como hijos de Dios que tenemos que predicar el Evangelio de manera completa. Amén. No podemos decir a la gente, bueno, vení a la iglesia, que Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto, te va a dar aquello. Claro, pero no le hablamos la parte que Dios está reclamando, que es dejar el pecado, que es arreglar la vida, que es ordenar las cosas que están desordenadas, ¿no? Entonces la gente muchas veces se frustra en el Evangelio porque se le ha presentado un Evangelio, algo que, bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene amor, Dios tiene su gracia, y sí es cierto, pero está interesado el Señor de que usted y yo dejemos el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado es el mayor problema que tiene el ser humano, ¿sí? Que no lo deja relacionarse con Dios. Sí, es más, por culpa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso la salvación es por gracia, es porque Él quiso salvarnos, es porque Él, por su amor y misericordia, ¿sí? Desplegó todo eso, ese amor para que podamos ser salvos. Amén. Entonces la salvación no es por obra, es por gracia, pero porque es por gracia no quiere decir que usted y yo vivamos de manera incorrecta. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que decir a la gente que Dios la quiere sanar, Dios la quiere prosperar, Dios la quiere ayudar, Dios la quiere sacar de sus problemas, pero también, sí, también quiere que esas personas dejen sus malas conductas, sus malos pensamientos, sus malas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces tiene que haber un conflicto. Hay un conflicto. Amén. Yo le enseñaba que cuando nosotros que queremos cambiar nuestra manera de pensar para poder comprender la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Nuestra manera de pensar. Pero nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que cuando queremos cambiar esa manera de pensar se genera un conflicto. Amén. Se genera un conflicto, claro. ¿Por qué? Porque yo le enseñaba el miércoles pasado, la vieja naturaleza, ¿sí? Que está enviciada con los deseos engañosos de este mundo, ¿sí? Muchas veces quiere sobreponerse, ¿sí? En el cristiano, quiere volver a resurgir, quiere volver a tomar el control, quiere volver a que volvamos a ser como habíamos antes, ¿verdad? En el Evangelio. Entonces la palabra dice que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos que vivir de una manera nueva, ¿sí? No podemos seguir viviendo como vivíamos antes en Cristo. Amén. Entonces la nueva naturaleza, el nuevo hombre, es Cristo en nosotros. Amén. Y tenemos que llevar a Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos reflejar a Cristo. Amén. Para que podamos hablar como Cristo, para que podamos pensar como Él. ¿Sí? Yo le enseñaba que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Amén. Esa mente que tenía, ¿no? El Señor. Entonces tiene que estar en nosotros. Amén. Tiene que ser ese anhelo constante de parecernos cada día más a Él, a la estatura del varón perfecto, ¿no? Anoche nos enseñaba nuestro Padre de Fe sobre eso, la medida, ¿no? La estatura es Cristo, entonces tenemos que tener un estándar, ¿no? A dónde alcanzar.
Usted no se puede comparar a su hermano, no se puede comparar a su padre de fe. Usted tiene que compararse, ¿sí?, a Jesús, ¿verdad? Tenemos que parecernos cada día más a Jesús. Y entonces, ¿cuál es nuestra medida? Bueno, el Señor. Amén. Muchas veces estamos mirando, ¿no?, a otras personas, estamos mirando a fulano, mengano, y queremos parecernos, por ejemplo, ¿no? La gente del mundo quiere parecerse a sus ídolos, ¿verdad? A las personas que siguen, a los futbolistas, ¿verdad? Quieren parecerse a tal, a cual. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos tener ese pensamiento, ¿verdad? Nuestra medida tiene que ser Cristo. Amén. Nuestra medida a alcanzar tiene que ser Cristo. Entonces, por eso se genera un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre natural, ¿sí? El hombre natural no puede ver las cosas espirituales. No puede ver las cosas espirituales. Amén. Entonces tenemos que entender que tenemos que renovar la mente, tenemos que buscar del Señor, tenemos que entrar, ¿sí?, en una batalla conflictiva, ¿sí?, que muchos, ¿no?, muchos quieren evitar, muchos quieren, bueno, ante la adversidad, ante las situaciones, tiran la toalla, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través de esta enseñanza cómo podemos enfrentar los conflictos. Amén. Entonces, cuando hablamos de cambiar nuestra manera de pensar para saber la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, nos damos cuenta que se desata un conflicto. Amén. ¿Cuál es ese conflicto? ¿No? Primeramente es interno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es interno? Yo les estaba enseñando que nosotros, cuando estábamos sin Cristo, ¿sí?, antes de conocer al Señor, vivíamos a través de una vida almática, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba apagado, estaba durmiendo, estaba muerto en el contacto con Dios. Amén. Entonces, por eso necesitamos a Cristo en ese momento, aceptar a Cristo, pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, dice la palabra que volvemos a nacer cuando aceptamos a Cristo, ¿sí? Y somos nueva criatura y somos nueva creación. Pero he aquí, ¿no? Yo le enseñaba que el conflicto que queda en la mente, ¿sí?, en el alma, ¿sí? Yo le enseñaba que mente tiene que ver con el alma y la mente están los pensamientos, las emociones y las decisiones, las voluntades, la acción, ¿sí?, en el cual el hombre piensa y actúa como tal. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que regenerar en este tiempo? Yo le enseñaba, es el alma. Amén. ¿Por qué? Porque el espíritu ya ha sido despertado, el espíritu ya ha sido resucitado, el espíritu ya tiene contacto con Dios en la comunión con Él. Amén. Entonces estamos en esa comunión con Dios, nuestro espíritu se alimenta, nuestro espíritu se nutre, ¿sí?, con la palabra, se nutre con el contacto con el Espíritu Santo. Entonces el espíritu no tiene mayor dificultad, ¿sí? Mayor dificultad tenemos en nuestra alma, ¿sí?, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Entonces nosotros tenemos que arreglar esa área. ¿Para qué? Para que el cuerpo, ¿sí?, la carne, tiene que someterse, ¿no?, al espíritu. Entonces se genera un conflicto. Se genera un conflicto, ¿por qué? Porque el alma, ¿sí?, el alma está acostumbrada a enviar órdenes a nuestro cuerpo que actúe, ¿sí?, que actúe de acuerdo a esos pensamientos, a esas emociones, a esas decisiones, ¿verdad? Entonces por eso se desata un conflicto. ¿Amén? Entonces el alma tiene que ser restaurada, ¿sí? Entonces el alma necesita ser regenerada, ser reeducada. Amén. Entonces hay un conflicto, claro, cuando viene una palabra de Dios, ¿sí?, se desata ese conflicto, porque esa vieja manera de pensar o esa manera de hacer las cosas que teníamos antes, en el Señor yo le enseñaba al otro día, ya no sirve. Entonces tenemos que hacer el nuevo hombre, tenemos que vivir en Cristo, ¿sí?, para que podamos, ¿sí?, vivir conforme al Espíritu. Amén. Para no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le decía, nuestro cuerpo, nuestra vieja naturaleza está acostumbrada al pecado, ¿sí?, está vendida al pecado, pero cuando nosotros nos aceptamos a Cristo, hemos sido nueva criatura, hemos sido perdonados, hemos sido restaurados en la relación con Dios. Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar a través de la palabra, a través de la impartición de la palabra de Dios. Amén. Con la intervención del Espíritu Santo, actuando en nuestra vida,
¿sí? Haciéndonos ver, ¿sí? En qué área tenemos que cambiar. Amén. Entonces el mayor problema que tenemos es con uno mismo. ¿Sí? Yo le enseñaba los otros miércoles que el mayor conflicto, mayor lucha que tenemos no es contra las personas, ni contra el diablo, es con nosotros mismos. El mayor enemigo del hombre es el mismo hombre. Amén. Claro, porque nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne no quiere obedecer al espíritu, entonces se crea un conflicto en el alma. Amén. Se crea un conflicto en el alma. El alma dice, aquí no obedezco, ¿verdad? Aquí no obedezco al espíritu o al cuerpo. Entonces el problema a arreglar es el alma. Amén. Entonces ante la entrega de nuestra vida a Cristo vivíamos conforme a nuestra alma, quien impulsaba al cuerpo, a su voluntad, a lo que llamamos vivir almáticamente. Amén. El hombre, por desobedecer a Dios, hizo que se revertiera de cómo vivir en la tierra. Amén. El hombre fue creado y diseñado por Dios para vivir en el Espíritu, y que éste, al tener comunión con Dios, entonces todo lo demás, alma y cuerpo, funcionaba correctamente, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios creó, ¿sí? Al hombre, a la mujer allí en el huerto, ¿sí? Los hizo, los puso para vivir de una manera en el Espíritu, ¿sí? Porque había una relación con Dios, estaba en perfecta comunión con Dios, ¿sí? Entonces todo su ser, todo su alma y su cuerpo hacía la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando el hombre cae, ¿sí? Cuando el hombre cae, se perdió eso. Cuando el hombre cae, el espíritu se apagó, ¿sí? Yo le enseñaba, el espíritu se apagó, entonces el alma tomó el control, ¿sí? Del cuerpo. Amén. El alma tomó el control del cuerpo. Entonces, una de las estrategias de Satanás, ¿sí? En la caída, fue crear un conflicto en la mente del hombre, haciéndole dudar de la palabra, de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Génesis 3:1. ¿Sí? Dice allí la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Sí? Ahí vemos que el enemigo se infiltró allí en el huerto, ¿sí? Por medio de la serpiente, y le dijo a Eva, ¿no? A Eva, que con que Dios lo ha dicho, ¿no? Le creó un conflicto en su mente. Amén. Le creó un conflicto con esa pregunta. Entonces, y eso no ha cambiado, amén. Eso no ha cambiado, porque el diablo sigue haciendo lo mismo. Él no cambia su estrategia, ¿sí? Él sigue atacando, ¿sí? Sigue atacando al mundo y a la propia iglesia con la misma forma que hizo en el huerto. Amén. Con que Dios lo ha dicho, ¿sí? Esa estrategia no cambió, no solo que ha engañado al mundo entero, sino que también está engañando a muchos cristianos con la misma pregunta, ¿no? Con que Dios ha dicho. Entonces, cuando viene una palabra de Dios a nuestra vida, impartida por nuestro Padre de Fe, o por una enseñanza, o por lo que estamos recibiendo en este tiempo, entonces viene, ¿no? Viene el diablo, viene el enemigo a poner dudas, ¿sí? A decir, con que Dios te ha dicho, ¿no? Entonces se genera un conflicto interno, haciendo dudar de la palabra de Dios. Amén. Lo mismo hizo con Jesús en el desierto, ¿sí? Queriendo crear un conflicto, una batalla interna para desestabilizarlo emocionalmente, atendiendo a su necesidad urgente, el hambre en ese momento. Sí, Jesús, cuando fue llevado al desierto, estuvo 40 días allí, 40 noches, sin comer y sin tomar nada, ¿sí? Ayunando allí, y de repente se le aparece, ¿no? El momento crítico, el momento en el cual ya físicamente no podía responder, ¿no? Ya estaba cansado tal vez, ¿no? En el físico, de tantos días sin comer. Entonces la serpiente o el diablo, en este caso, vino a crearle un conflicto a Jesús, ¿sí? A Jesús en el desierto, en decirle, si tú eres hijo de Dios, ¿sí? Tira a las piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Como diciendo, bueno, si tú realmente, ¿no? Si tú realmente eres el hijo de Dios,
tú puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces Jesús le contestó con la palabra, ¿sí? Jesús le contestó con la palabra en ese momento. ¿Por qué? Porque él conocía las Escrituras, ¿no? Él le dijo, Cristo está. Sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces vemos de que cuando el enemigo, ¿sí? El enemigo viene, ¿sí? A sembrar esa duda, a sembrar ese conflicto, ¿sí? Porque la palabra es verdadera, pero el conflicto es grande, ¿sí? Justamente Daniel, ¿no? El profeta, así lo leíamos, ¿no? Había una palabra verdadera, había algo que Dios le estaba mostrando, queriendo mostrar a Daniel, ¿sí? Pero el conflicto era grande, ¿no? El conflicto era grande. Hoy en día estamos en un conflicto grande, ¿no? A través del mundo, a través de todo lo que estamos viviendo, ¿no? A través de todo este tiempo que estamos atravesando, ¿verdad? Entonces, cuando hay una palabra de verdad, una palabra verdadera, el enemigo presenta batalla, ¿sí? El enemigo presenta batalla. Entonces, en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, el mayor problema que se desató, ¿sí? No es, esta guerra no es contra el mundo, ¿sí? El tema de la cuarentena y todo este encerramiento no es tema de contra el mundo, sino contra la misma iglesia, ¿sí? Imagínense que han cerrado todos los templos, ¿verdad? Entonces hay un conflicto grande. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única voz de Dios que salió a declarar el pecado, ¿no? Oculto, a mostrar todo lo que se está haciendo en lo secreto, ¿verdad? Entonces, claro, se creó un conflicto grande. Amén. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Bueno, vamos a que se cierren los templos en su pensamiento, ¿verdad? A que se cierren los templos, así callamos, ¿no? Callamos a estos que están interfiriendo, ¿no? Interfiriendo en los planes que él tiene. Pero le salió una mala jugada, ¿verdad? Porque más hablamos mal la palabra, más estamos predicando, más estamos llegando a multitudes de almas allí del otro lado, a través de las plataformas, a través de las transmisiones, a través de compartir a Cristo, más hemos estado trabajando más que nunca, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la palabra es verdadera para el conflicto grande, amén, pero tenemos que salir y enfrentar ese conflicto. Ahora vamos a ver, amén. Entonces Daniel tenía ese conflicto, claro, Dios le estaba mostrando una visión, le iba a mostrar todo lo que se venía después, ¿sí? Lo que iba a pasar. Entonces, la palabra es verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a él? Él la comprendió y fue inteligente a lo que Dios le estaba mostrando. Amén. Entonces, siempre que haya una palabra de Dios, se genera un conflicto. Amén. Se genera un conflicto. Mateo 10:34. Mateo 10:34, el Señor dice, el mismo Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén. Muchos creen, ¿no?, que Jesús vino a traer paz a la tierra. Muchos creen que Jesús vino a traer esa paz, ¿no?, que el mundo quiere hacernos aparentar y creer que es. Amén. Justamente nuestro padre Fe el domingo compartía, ¿no?, uno de los enemigos del propósito, que atenta contra el propósito de Dios, es la falsa paz. Amén. Sabemos que en el mundo hay una paz que es falsa. Amén. Entonces la gente sigue tras esa paz. La gente piensa, ¿no? Bueno, voy a tener paz, ¿no?, en su pensamiento cuando gane la lotería, cuando gane la quiniela, cuando gane el 15, ¿no? O voy a tener paz cuando llegue a alcanzar ese título, o voy a tener paz cuando llegue a tener ese trabajo, esa posición en el trabajo, ¿no? Entonces voy a tener paz. Voy a tener paz cuando consiga a la esposa adecuada o al esposo adecuado o los hijos que estén bien, ¿no?, cuando tenga mi casa propia. Entonces hay una paz que el mundo genera, ¿sí? Esta paz es una falsa paz. Amén. Entonces la gente se frustra y dice, oh, entonces no llega a cumplir ese propósito, ¿no? No llega a tener ese título, no llega a la posición, no llega a ganar esa quiniela o esa lotería. Entonces, claro, esa persona se siente estafada, ¿no?, en el alma. Entonces, claro, cuando viene a Cristo, cuando se le presenta el Evangelio y viene a la iglesia, piensa que en el Señor
va a estar todo bien, va a estar todo tranquilo, va a encontrar la paz que necesita, ¿sí? Sin embargo, la paz que el Señor Jesús da tiene que ver con que la palabra pueda penetrar, ¿sí? Pueda penetrar y hacer la obra en la persona, ¿sí? La espada es figura de la palabra, ¿no? La espada es figura de que viene a traer una división dentro de la misma persona, ¿no? A partir el alma con el espíritu y con el cuerpo. Entonces hay una división, hay un conflicto interno, ¿sí? Hay un conflicto en el cual se está librando. Entonces nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que animar a las personas a no volverse atrás en su decisión. Justamente muchas personas, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, ¿sí? A través del conflicto que se genera por una palabra o por una impartición de parte de Dios a su vida, muchos tiran la toalla y se alejan de Dios. Muchos se van de la iglesia, muchos a mí me dijeron que estar en la iglesia no iba a tener problemas. Amén. Justamente es todo lo contrario, ¿no? Si usted lee a Jesús allí, lo que dice la palabra, ¿no? Lo que leíamos, que yo no he venido a traer paz, sino espada, claro, porque cuando usted recibe una palabra de Dios, ¿sí? Usted sabe que si usted tiene un familiar inconverso en su casa, por ejemplo, si usted es el único cristiano, el único hijo de Dios en una casa, hay un conflicto ahí en esa familia, claro, porque usted va a querer agradar a Dios y los demás no. Entonces se genera un conflicto, ¿no? Y ya le empiezan a decir, ya te lavaron la cabeza, ya no sos el mismo, ya no haces los mismos chistes, ¿no? Si te volviste un religioso, te volviste una persona eh, que no participa de lo mismo que nosotros, ya no quería ir a los cumpleaños, no quería festejar esto, aquello. Entonces se genera un conflicto, una batalla, y muchos lamentablemente caen, ¿no? En esa trampa y se más así, ¿no? Hago caso a mi familia, me quedo en mi casa, participo de los cumpleaños, no congrego, no voy a la iglesia, abandono las cosas de Dios, dejo de servir, amén. Entonces se genera un conflicto. ¿Y quién gana todo eso? ¿No? ¿Quién gana en ese conflicto? El enemigo, ¿verdad? El enemigo o el entorno. Amén. Entonces, cuando se genera un conflicto, hay de dos formas, el externo y el interno. ¿Sí? El conflicto externo, donde está Satanás, donde está el sistema del mundo y las personas. Amén. Juegan su papel de colaborar para que ese conflicto perdure al punto de que usted y yo renunciemos a la fe en el Señor, dudando de la veracidad de la palabra. Entonces, no hay claridad y no comprende y no pueden hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace el enemigo con los conflictos? No justamente nublar el entendimiento, nublar la visión. ¿Qué hace el enemigo con el conflicto? Hace que usted no pueda ver a Dios obrando en usted. Amén. ¿Qué quiere hacerle mostrar el enemigo a través de los conflictos? De que Dios lo abandonó. ¿Qué quiere mostrarle el enemigo con los conflictos? Es que usted pueda hacer cualquier cosa, total, está todo bien, está todo permitido, pero usted se da cuenta de que a la larga o a la corta, ¿sí? Ese conflicto lo pudo haber solucionado, lo pudo haber contrarrestado, lo pudo haber presentado batalla, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces el enemigo lo que hace a través de los conflictos es nublar el entendimiento, es hacer que usted vea todo borroso, que usted no pueda ver, ¿sí? Que esa palabra puede cumplirse en usted, amén, en usted o en las personas, amén. El sistema del mundo está diseñado, ¿sí? Para generar conflictos, para generar situaciones difíciles, ¿no? Económicas, de trabajo, por ejemplo, que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Con este encerramiento, con esta cuarentena, muchas personas han perdido sus puestos de trabajo, han perdido económicamente, comercios, ¿sí? Comercios minoristas, amén, comercios minoristas que tuvo que cerrar sus puertas porque no tenían para pagar el alquiler y tuvo que dejar su negocio, tuvo que cerrar las persianas, amén, generando un malestar económico, ¿no? El sistema, por ejemplo, la educación,
amén, que está tomada por el enemigo, ¿no? Querían adoctrinar a los niños a cosas aberrantes, ¿verdad? Con el tema del sexo libre, de la diversidad de género, en todo eso. Entonces, que quieren implementar, ¿no? Que quieren seguir haciéndolo. Entonces no podemos entrar a nosotros como hijos de Dios a hacer caso a lo que dice el sistema. Amén. Y las personas, como yo les decía, ¿no? Las personas inconversas, aún no inconversos, ¿no? Aún propio del pueblo de Dios, de la familia de Cristo, a veces se levanta también a poner obstáculos. Amén. Entonces tenemos que entender que siempre hay conflictos externos, ¿no? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 7:5, dice la palabra, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Amén. O sea, el apóstol Pablo también enfrentaba conflictos, ¿sí? El apóstol Pablo no es una bandera en esto de enfrentar conflictos, ¿verdad? Porque él siempre, a donde iba, había oposición, a donde iba, había un conflicto, había una situación que él tenía que enfrentar. Amén. Entonces lo vemos a él que él ya estaba preparado, ¿no? Para enfrentarlo, ¿sí? Y muchas veces cuando viene el conflicto, cuando el Señor nos manda, ¿no? Por ejemplo, imagínense a Pablo que no ir a predicar a un lugar porque tenía miedo. Al contrario, más iba él, ¿no? Más iba, cuando había oposición, más se metía, ¿no? En el conflicto. ¿Por qué? Porque entendía que quién estaba con él, ¿no? Porque él sabía que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Amén. Cuando uno entiende que Cristo está en uno, ¿sí? Cuando uno entiende que Cristo está en nosotros y vivimos en Cristo, entonces no tenemos que tener temores, no tenemos que tener miedo de enfrentar los conflictos. Amén. Entonces, hay un conflicto externo, pero el conflicto interno que yo recién les hablaba, ¿no? El conflicto interno es con el yo, es con el orgullo, es con la incredulidad. Amén. Que genera conflicto al espíritu, que sí está dispuesto a obedecer a la palabra. Amén. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Entonces muchas veces creemos que el conflicto que se genera internamente es para que nosotros dejemos el orgullo. Amén. Dejemos el orgullo. Y muchas veces Dios permite ciertas situaciones para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a depender de la gracia, para que aprendamos de una vez por todas a poner toda nuestra vida en la mano del Señor. Amén. Si usted se entregó a Cristo, si nosotros lo entregamos a Cristo, estamos rendidos a Cristo, entonces no tenemos que tener temor, ¿no? Tenemos que sacar, ¿no? Ese orgullo, de decir yo puedo hacer todo. Amén. Reconocer que no podemos hacer todo. Amén. Que si no está Cristo en nosotros, nada podemos hacer. Amén. Jesús lo dijo, si no están conmigo, nada van a poder hacer, si no están unidos a mí, ¿no? Entonces tenemos que entender que en este tiempo tenemos que quitar de nuestra vida el egoísmo, ¿sí? El yo, ¿no? El querer salvarme yo, ¿sí? El querer resguardarme del peligro, ¿no? De no enfrentar el problema, de no enfrentar el conflicto. Y justamente el conflicto hay que enfrentarlo. Amén. El conflicto interno hay que enfrentarlo, hay que desechar el egoísmo en nuestra vida, ¿sí? La vida egocéntrica, para que Cristo realmente reine, para que Cristo sea el que tome el control de nuestra vida, ¿sí? La incredulidad, ¿sí? La incredulidad también presenta conflictos, ¿sí? Como yo le decía, el enemigo nos va a hacer dudar. Entonces la falta de fe, la falta de creer a la palabra, ¿sí? No nos hace productivos. Amén, nos hace ver que no podemos alcanzar todo lo que Dios diseñó para nosotros, ¿sí? Filipenses, capítulo 1, verso 30, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo también no solo enfrentó conflicto externo, sino que también
enfrentó conflictos internos, ¿sí? Él decía el aguijón en la carne, amén. El aguijón de la carne que él tenía, un mensajero, ¿no?, de Satanás que lo abofetea, ¿no? Un mensajero para que no se enlatezca, para que él reconozca que de dónde, de a quién respondía, de quién dependía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que humillarnos, ¿sí? Humillarnos ante Dios y reconocer que somos débiles, reconocer que necesitamos de Él, reconocer que necesitamos atacar, ¿sí?, eso que se levanta en contra. Entonces, ¿qué debo hacer cuando hay conflicto? Amén. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que hizo Daniel, ¿sí? Daniel oró y ayunó para tener claridad, ¿sí?, para declarar la guerra a la oposición. Amén. O sea, nosotros tenemos que orar y ayunar. Nosotros tenemos que ser entendidos en esto, ¿sí? Que si usted no ora, si usted no ayuna, puede solucionar los conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que presentar batalla a ese conflicto. Y ese conflicto no se lo gana, ¿sí?, físicamente, no se lo gana con nuestras armas, no se le gana con nuestra fuerza, se le gana con las armas del Espíritu, ¿sí?, que es la oración, el ayuno, ¿sí?, que es la palabra. Amén. Entonces usted tiene que invertir un tiempo de oración y de ayuno, ¿sí?, cuando se le presenta un conflicto. Usted tiene que presentarlo delante de Dios. Daniel, ¿sí?, lo presentó delante de Dios. Entonces él pudo ver claridad, pudo tener que comprender la palabra, pudo ser inteligente para ser obediente. Amén. Usted y yo tenemos que entender que si no oramos y no ayunamos, ¿sí?, entonces nos debilitamos en el espíritu. Si no oramos y no ayunamos, no podemos conquistar nada, porque primero tenemos que conquistarnos en el espíritu, tenemos que romper las cadenas, las ligaduras, ¿sí? Cuando usted ayuna, se pudren los yugos, se rompen las cadenas, ¿sí? Hay claridad, hay visión. Cuando usted ora, ¿sí?, el Espíritu Santo, Dios, el Padre, está ahí interviniendo. Amén. Entonces lo primero que hizo Daniel fue orar y ayunar. Lo segundo es comprender la palabra, ¿sí?, no tan solo leerla. Muchos leen la palabra, pero no la comprenden lo que está leyendo. Entonces tenía que pedir sabiduría e inteligencia para hacer caso obediente a la palabra, ¿sí? Es un déficit que hay, ¿sí?, que ya se viene trayendo, ¿no? Trayendo del mundo a la iglesia. Hoy estamos viendo en este tiempo la gran mayoría de los estudiantes, no sé si usted tiene hijos que están en la escuela o si está estudiando usted, se va a dar cuenta que el mayor problema que hay, ¿no?, es la comprensión de texto, es saber lo que uno está leyendo, es comprender. Entonces muchos, entre comillas, vivos, ¿sí?, quieren manipular, ¿no?, manipular a la gente sin saber lo que está leyendo, sin comprender lo que está leyendo. Entonces se crea un conflicto, ¿no? Se crea un conflicto, claro, porque la persona cuando no comprende lo que lee, no lo puede obedecer. Cuando uno no comprende lo que está leyendo, ¿cómo va a poder tener claridad en las demás cosas? Amén. Entonces tenemos que entender que en la iglesia pasa lo mismo. Muchas personas leen la escritura, muchas personas leen la palabra, reciben palabra, pero no la comprenden porque no ponen tiempo, ¿sí?, no invierte tiempo en leer bien detenidamente, en buscar las profundidades de la palabra, en buscar, ¿sí?, en el Espíritu Santo esa intervención para ser obediente a la palabra. Amén. Entonces tenemos que entender que no solamente es leer la palabra, sino comprenderla, ¿sí? Daniel no solo la leyó o la vio, sino que la comprendió, ¿sí? Lo tercero es humillarse en la presencia de Dios. Daniel capítulo 10, verso 12. Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Humillarse en la presencia de Dios. Cuando hay un conflicto, tenemos que ir a la presencia de Dios. Cuando hay un conflicto, una situación difícil, tenemos que ir a la presencia de Dios. Amén. No podemos escaparnos de Dios. Muchos aquí se van, ¿no? Muchos aquí escapan de la lucha, de la pelea, se abandonan, dejan de buscar a Dios, dejan de adorar a Dios, dejan de alabar a Dios, dejan de servir a Dios, como si Él tuviese la culpa, ¿no?
Entonces muchos evitan el conflicto y se doblegan ante cualquier adversidad. Y al conflicto hay que enfrentarlo, ¿sí? Al conflicto hay que presentarle batalla. Y la primera batalla que le podemos presentar, yo le decía, la oración y el ayuno, pero humillarnos ante la presencia de Dios. Buscar el rostro de Dios, buscar el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios, nada podemos enfrentar. Amén. Pero si nos llenamos de la presencia de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, podemos enfrentar cualquier situación y ganar. Amén. Porque somos más que vencedores en Cristo. Amén. Y lo otro es fortalecerse en Dios. Daniel capítulo 10, verso 19 dijo, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Sí? Usted tiene que buscar la fortaleza en el Señor. En medio del conflicto, busque la presencia de Dios y busca fortalecerse en Dios. Él le va a dar la fuerza, nos va a dar la fuerza para enfrentar, ¿sí? Todo lo que tenemos que enfrentar. Amén. El apóstol Pablo le decía los conflictos. Él nunca se detuvo, ¿sí? Porque él sabía que Cristo vivía en él y él ya no vivía para él. Cuando uno intenta salvar la vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por Jesús, la encontrará. Amén. Ante los conflictos no es razón para desistir, sino para enfrentarse, ¿no? Para afianzarse más al Señor. Y el Señor lo permite, ¿sí? El Señor permite muchas veces esos aguijones para que aprendamos a vivir en la gracia y no creérnosla que todo lo podemos hacer sin Cristo. Amén. Nada podemos hacer sin Él. Nada, ¿sí? Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Yo sé que usted tal vez está pasando una situación difícil. Imagínese, ¿no? Usted va a leer los grandes siervos de Dios, ¿no? Que tuvieron que enfrentar muchas veces conflictos, ¿no? Por ejemplo, Abraham, ¿sí? ¿Usted piensa que a Abraham le fue fácil dejar la tierra de Ur, dejar a su familia, dejar todo lo que tenía por seguir a Dios? Sin saber a dónde iba, ¿sí? Sin saber a dónde Dios lo quería llevar. Él agarró, ¿sí? Y fue obediente a esa voz. Pero hubo un conflicto, seguro. Imagínense, ¿no? Decirle de repente a su mujer, a Sara, vámonos, dejemos todo, volvamos a empezar de cero. Amén. Entonces hay un conflicto. Amén. Grande siervo de Dios, imagínense, ¿no? Moisés, por ejemplo, cuando estuvo en el desierto y Dios lo llamó, que lo quería mandar a decirle al faraón, ¿no? Al mismo faraón en el cual él lo conocía, en el cual él estuvo, en el cual él huyó de Egipto por matar a un egipcio, ¿sí? Y estuvo 40 años en el desierto, de repente Dios se le aparece, ¿sí? Ahí le revela, ¿no? El propósito de que tenía que ir a buscar y sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Pero tenía que enfrentarse a Faraón, amén, y decirle cara a cara a Faraón, deja ir al pueblo a adorar a Dios. Amén. ¿Usted piensa que fue fácil para Moisés? ¿No? Salir del desierto, ir de vuelta a Egipto, enfrentarse de vuelta a esa corte, a ese mismo faraón que él conocía, con un mensaje de Dios. No, hermano. Imagínese, ¿no? Imagínese a Josué, después de que Moisés murió, que él tenía que tomar el control y el mando del pueblo, un pueblo desobediente, un pueblo que muchas veces era quejoso. Imagínense a Josué en ese momento, que lo tuvo que animar Dios, ¿no? Para que sea valiente y tome el liderazgo, ¿sí? Que él mismo le estaba entregando, pero había un conflicto, ¿no? En su vida y Dios intervino ahí, y él fue y tomó esa palabra, y fue valiente y fue obediente, y el conflicto era grande, pero fue obediente, ¿sí? Entonces muchos siervos de Dios, muchas personas, allí en la Biblia va usted a encontrar que cuando Dios lo llama, cuando Dios lo envía, no quiere decir de que no va a encontrar oposición, no quiere decir de que no va a haber problema, no quiere decir que va a haber conflicto, al contrario, mayor hay. Pero cuando uno tiene puesta la mirada en Dios y la confianza en Él, nada lo puede hacer retroceder del propósito de Dios. Amén.
Entonces tenemos que entender que el conflicto es parte del proceso. El conflicto es parte de que usted y yo tenemos que ser valientes, ¿sí? Valientes para enfrentarlo, ¿sí? Pero enfrentarlo en el Señor, con el poder de Dios, con la palabra, con la decisión de ser obediente a esa palabra. Amén. Buscar el rostro de Dios, orar, ayunar, ¿sí? Fortalecerse en el Señor. Amén. Entonces, cuando usted y yo entendemos de que el conflicto nos lleva a un enfrentamiento, entonces tenemos que pelear, tenemos que batallar, tenemos que presentarle batalla, ¿sí? Presentarle batalla. El propio David, ¿no? Contra Goliat, por ejemplo. Todo el pueblo atemorizado, todo el pueblo en conflicto, todo el pueblo no sabía qué hacer. De repente se levantó él y dijo, ¿quién es este que viene, ¿no? a insultar a los escuadrones de Dios, al pueblo de Dios? ¿No? Y fue y agarró y con la onda y con la piedra fue y lo enfrentó. Sí, ¿por qué? Porque sabía quién lo respaldaba, sabía de que Dios estaba con él, sabía de que Dios lo iba a respaldar porque Dios estaba en él. Amén. Cuando usted tiene a Dios, usted es mayoría. Cuando usted y yo tenemos a Cristo, somos más que vencedores. Amén. Así que no se doblegue ante el conflicto. Pelee, ¿sí? Enfréntelo con el poder de Dios, con la decisión de ser valiente, de tomar la palabra que Dios le dio, ¿sí? A través de su Padre de fe, a través de la palabra, a través de lo que Dios le está mostrando. Sea valiente, tome la espada, que es la palabra, enfrente, ¿sí? Enfrente el conflicto y vaya hacia adelante. No se vuelva atrás de seguir a Cristo. No abandone a Cristo, no abandone la casa, no abandone la iglesia, ¿sí? Afiáncese más en el Señor. Fortalezcase en Él. Llénese del poder del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana yo le animo, ¿sí? A que usted sea valiente, ¿sí? Sea valiente. ¿Sabe qué edad tenía Daniel cuando le mostró esta visión? 85 años, ¿no? Y uno dice, ya está viejito, ya está acabado. Sin embargo, dice la palabra que Dios lo fortaleció, que Dios lo llenó más de vida, le dio más presencia, le dio más poder, ¿sí? Y le mostró, ¿sí? Todo, ¿sí? Hasta los días de hoy le mostró Dios a Daniel, ¿sí? Por eso Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Amén. Donde él tenía claridad porque buscaba a Dios. Él tenía claridad y sabía, era inteligente a la visión porque invirtió tiempo con el Señor. Amén. Cuando usted y yo invertimos tiempo en el Señor, ya tenemos la victoria asegurada. Amén. Así que vamos a orar de esta mañana para que usted pueda tomar fuerza en el Señor y enfrentar esa situación que tiene que enfrentar. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana de poder compartir esta enseñanza sobre los conflictos, Señor, que hay, Dios mío, obrando en medio de la iglesia, obrando en el mundo, obrando en las personas, Señor, los conflictos externos y los conflictos internos, Señor, que se presentan para enfrentar, Señor, para que dejemos de confiar en ti, que bajemos los brazos, que dejemos de creer a la palabra, que dejemos ser obedientes, Señor, porque muchas veces muchos, Señor, están doblegados ante las situaciones, ante los problemas, sin poder tener una reacción, Dios mío, para poder enfrentar esas situaciones. Yo te pido, Señor, que estés fortaleciendo en este tiempo a tu iglesia, Señor, para que seamos firmes, Dios mío, tengamos claridad, Señor, en la visión, en la palabra, que podamos invertir tiempo contigo en el secreto, Señor, cerrar la puerta, estar contigo, humillarnos en tu presencia y reconocer que te necesitamos, reconocer, Señor amado, que solo no podemos enfrentar nada, reconocer que sin ti no somos nada y no hacemos nada y no podemos hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, las ligaduras y toda influencia del diablo que ha estado interviniendo, Señor, externamente para entrar con la duda, entrar con situaciones, Señor, a las personas para que desistan, Señor, en la obediencia, para que se vuelvan contrario a la palabra, para que duden a la palabra, para que no tengan claridad, Señor. Ha nublado el entendimiento, ha cegado, Dios mío, a muchos, Señor, en este tiempo el enemigo. Pero aquí estamos, Señor,
como ministro tuyo competente del nuevo pacto. Aquí estamos, Señor, para sacar la venda de los ojos, Señor amado, de todos aquellos que el diablo ha querido cegar, Señor amado, aún a los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que se caiga toda venda de los ojos, que se caiga, Señor, todo nublamiento de la mente, que haya claridad, que haya luz, que tu palabra pueda penetrar en esas tinieblas y hacer luz, Señor amado, y que esas personas puedan tener claridad en la palabra, para que las personas puedan tener, Dios mío, la valentía de enfrentar el conflicto, Señor, y salir más que vencedores porque ha puesto su mirada y su mano en ti, Señor. En el nombre de Jesús, obra con poder, Dios mío, para que podamos enfrentar esas situaciones, Señor, que se nos presentan cotidianamente. Señor, primeramente el sistema, la familia, Señor, las personas conflictivas que se quieren venir, Señor amado, que podamos ser valientes, Señor, y enfrentarlo, Señor, pero primero saber que tenemos que ir al secreto, a la oración, al ayuno, Señor, a la búsqueda contigo, a estar tiempo contigo, a leer tu palabra, a comprenderla, Señor, a meditar en ella, para que nuestra mente cambie, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable, buena y perfecta, que es tu amor y tu gracia sobre nuestra vida, obrando para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Obra con poder, Dios mío, para que cada persona que está allí del otro lado, Señor, y va a ver este video, pueda conocer tu amor y tu gracia, pueda conocer que tú estás para darle valor y decirle que en Cristo son más que victoriosos, que si te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Dios y te alineas a las cosas de Dios y empiezas a congregar y empiezas a ponerte bajo cobertura de un pastor, de un padre de fe en una casa, que empieces de nuevo, que empieces a dejar tu mano en las cosas de Dios, que empieces a dejar toda tu vida en las cosas de Dios, tus situaciones, tus problemas, tus luchas, porque la paz que Cristo te da no te la da el mundo. La paz que Cristo da es completa y es en el alma, es en el espíritu y es en el cuerpo y es en todas las áreas, porque Él tiene el poder para darte esa paz cuando te alineas a la palabra. En el nombre de Jesús, que te puedas alinear a la palabra, que puedas ser obediente a la voz, que puedas ser entendido en la visión que hoy está mostrando el Señor a la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por esta transmisión, gracias por esta palabra que pude compartir, Señor. Sé que podemos abarcar mucho más con esto, Señor, pero hay un tiempo que tenemos que respetar, Señor amado, que tú abres con poder, Señor, que las personas que han estado viendo, van a ver este video, puedan entender que al conflicto hay que enfrentarlo, que al conflicto no hay que abandonar, porque tarde o temprano se vuelve a enfrentar en otro momento. Entonces el momento de enfrentarlo es hoy, es ahora, es hacer algo, es reconocer a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, pues somos más que vencedores. Cristo en nosotros, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendigo a todos aquellos que han estado viendo este video o compartiendo, que usted pueda compartir en sus muros, en sus grupos, para que podamos entrar en el conocimiento de la palabra. Amén. Mañana jueves en la Casa Apostólica Manuel de la Ciudad va a estar nuestro padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, va a estar enseñando sobre cristología. Le animo mañana a las 21 que se pueda conectarse para aprender más de Cristo. Amén. Bendigo esta transmisión. Nuestra próxima aparición va a ser este sábado a las 9:30 de la mañana. ¿Sí? Así que estamos conectados a través de esta plataforma aquí en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes. Estamos en el Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Amén. Saludo y bendigo en esta transmisión y gracias por estar allí.